por eso. Bien. Vamos acá. ¿Cuál es el incremento del caudal que habrá de desbordar el tanque en aproximadamente una hora? Tendremos en cuenta que la altura de desborde del tanque es de 3,5 metros. Bien, entonces nosotros anotamos H0, 3,18 metros. H final, 3,5 metros, ¿no? El tau nos dio técnicamente una hora, ¿no? Bien, entonces, E a la menos T sobre tau nos va a dar, bueno, 0,368 más o menos, si el tiempo es una hora y el tau también es una hora, pero eso ahora lo vamos a ver bien. El tema acá que nosotros tenemos que saber cuánto es el caudal a la hora de que nuestro tanque comienza a desbordarse. ¿Por qué? Porque nosotros acá, ¿cuál es la función que estamos trabajando? Salto escalón, función impulso, rampa, ¿cuál es? Escalón. Exacto. ¿Por qué? Porque se incrementa el caudal. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es la variación de la altura final sobre la altura inicial dividido la resistencia hidráulica por 1 a la E por E a la menos 1 es el incremento del caudal. Y ahora uno dice, ¿de dónde sale esto? Esto sale de la deducción de la ecuación principal, de la transformada de Laplace. Miren si nos vamos para atrás. Fíjense, nosotros tenemos que la altura final, o la altura, en realidad la altura dependiente del tiempo, ¿no? O sea, para un determinado instante t va a ser la resistencia hidráulica por la variación del caudal por 1 menos e a la menos t sobre tau, más la altura inicial, ¿no? Este es nuestro salto escalón, ¿o no? Esta es la forma de la ecuación. Si nosotros de acá despejamos la variación del caudal, vamos a tener la expresión que yo les dije. Pero la forma más efectiva de entender esto es que lo hagan ustedes ahora en una hoja. Agarren una hoja y una virome, escriban el salto escalón, la expresión, o sea, la transformada de Laplace, de una función de primer orden a la cual se le aplica un salto escalón, y de acá despejen matemáticamente delta Q. Usen acá, ¿ven? H final, HF. Digamos, el segundo y el tercer miembro. Esperen que pongo pausa en la grabación porque estamos en silencio. Ahí está. La resistencia hidráulica, nosotros vimos que es 2 por la altura inicial sobre el caudal inicial. ¿Pero qué pasa? Porque teníamos esos datos al principio. Entonces, la altura inicial era 3,18 y el caudal inicial era 20 metros cúbicos por hora. ¿Qué pasa? Cuando el caudal inicial se incrementa, cuando el caudal se incrementa, la altura se incrementa. Por lo tanto, esta relación se mantiene constante. Por lo tanto, la resistencia hidráulica es constante. ¿Se entiende? Por lo tanto, si yo quiero calcular después la resistencia hidráulica con el caudal más alto, pero a la vez con una altura mayor, vuelvo a tener la misma resistencia hidráulica, 0,318. Se mantiene constante en el tiempo. ¿Se entiende? Se mantiene esta relación. 2 por altura sobre caudal. Lo que pasa es que nosotros pusimos H0 sobre caudal, caudal de ingreso 0 porque eran los datos que teníamos. Pero si pongo 2 por H, no sé, a la altura en media hora, por el caudal de ingreso a la media hora, me va a seguir dando 0,318. Bien, entonces, esperen que cierro esto y vamos al Excel. Ahí está. Bien, acá estamos. Entonces, nosotros, esperen que les copio y les pego la fórmula, así reemplazan directamente los datos y les queda todo en la misma plantilla.
No me lo pego. Yo siempre les recomiendo que escriban absolutamente todo. Todo lo que sea necesario escribir, se escribe. Ahí está. Estaba en blanco, por eso no se ve. ¿Tienen qué? Ahí está. Esta es la fórmula, la ecuación, ¿no? Despejada, a la hora de que nos va a permitir calcular la variación de caudal en este instante, que es 1 hora. Entonces ponemos, si el tiempo es igual a 1 hora, entonces vamos reemplazando los datos, nada más. Pues, delta QE va a ser igual a altura final. ¿Cuánto es la altura final? 3,5. 3,5. Esperen que, sí, vamos a hacer así, vamos a anotar los datos acá primero. Altura final, 3,5 metros. Bien, altura inicial, 3,18. Siempre anoten absolutamente todos los datos, siempre. Resistencia hidráulica, bueno, los podemos ir sacando de acá y listo, si no. Resistencia hidráulica, está todo, listo. Los vamos copiando, entonces vamos a hacer así, para que les quede todo igual. Tenemos acá. Para tomar el dato de acá directamente. 3,5 metros. Ahí está. Entonces, si tiempo es 1 hora, entonces el caudal, el incremento del caudal va a ser igual a, lo ponemos acá, es igual a, abrimos paréntesis, altura final menos altura inicial, cierro, dividido, abro paréntesis, resistencia hidráulica por 1 menos x, acá tengo que poner, a la menos 1 quedó. Ahí está, 1,591 me dio. Esperen que quiero ver que esté todo bien. 1, 2, 3. Sí, ahí está. O sea, metros cúbicos por hora, ¿no? ¿Lo hicieron? O sea, el incremento más el caudal inicial es el caudal final. 20. Bueno, acá no hay nada. Ah, no, G3 era. O sea, fíjense ustedes, si yo pongo que, o sea, si yo calculo el incremento y es 0, ¿por qué? Porque todavía no hubo ningún incremento, porque estamos en 20, bueno, entonces si no hay incremento seguimos en 20, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Díganme, avísenme si no se entiende y lo explico, lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema por eso. O sea, todavía no hay incremento. Siempre conviene poner 3 decimales. 4 a lo mejor mucho, pero hay casos que viene bien. Pero 3 sí, como mínimo. Entonces, nosotros tenemos caudal en ese tiempo, menos caudal inicial. O sea que el caudal inicial con signo de pregunta lo congelan.
Sobre resistencia hidráulica, también. ¿Cuál era? Acá. B8, en mi caso. 1 menos, ahí está, todo lo otro está bien. Listo. Y este va a ser el de al lado más el caudal inicial. Ahí está. Fíjense ahora cómo va a incrementarse el delta Q, por supuesto, y si hay un incremento, el caudal de entrada final también se va a incrementar, por supuesto. Fíjense. Ahí está. ¿Ven? Llegó hasta 21.581. Claro, ¿por qué? 20 más 1,58, 21,58. 20 más 1,581, 21,581. Acá, si la altura del tanque es 1,5, el incremento del caudal es 1,591. Bueno, fíjense acá. Si es 3,5, suponiendo que pongo acá, fíjense a la derecha, el incremento. ¿Ven? 1,592. Uy. Lo ponemos abajo, fíjense, acá. El 3,5. Ahí está. 1,592. ¿Ven? Ah, no me deja... Inicio. Ahí está. No me deja colorear. Ahí está. ¿Entendieron? Sí. Bien. Seguimos con el 3. A ver hasta dónde quedamos en el 3. Esperen que vamos repasando. Si surgen preguntas, las respondemos, y si no, seguimos adelante. ¿Se ve el PowerPoint? Bien. ¿Instalaron el CC? ¿Lo pudieron instalar? ¿Sí? Bueno, Sí, profe. Bárbaro. Terminamos el 3, que lo habíamos empezado, y antes de ir al 4, abrimos el CC. Terminemos el 3, que lo habíamos arrancado el otro día. Bien. ¿Se acuerdan que era ya la función impulso? Porque tenemos un tanque que tiene una altura máxima de 2,5 metros, un nivel de líquido de 3 metros de altura, y entra un caudal de líquido de 20 metros cúbicos por hora, y sale el mismo caudal. Así arrancamos. ¿Se acuerdan que teníamos todo esto anotado en un archivo de Excel? Ábranlo. El diámetro del tanque es de 2 metros, y en ese momento se agregan 0,2 metros cúbicos, que serían 200 litros, del mismo líquido en forma muy rápida, ¿no? En forma instantánea. Entonces vamos a determinar la altura máxima que va a alcanzar el tanque cuando se agregue este volumen, y la evolución de la altura a lo largo del tiempo. Bien, ¿qué va a hacer? Al principio, una altura mucho mayor, y después se va a equilibrar con el tiempo. Bueno, nosotros sabemos de que el caudal, en un determinado tiempo, el caudal de salida es 2 por altura sobre resistencia hidráulica. Ya lo habíamos visto anteriormente. Si nosotros tenemos el caudal, tenemos la resistencia hidráulica, tenemos una altura, podemos calcular la resistencia hidráulica, ¿no? Entonces, en el momento inicial, ¿qué altura tenemos? Que dice según el ejercicio. ¿Cuánto tenemos? Tiene un nivel de líquido de... ¿Cuánto? De 3 metros. Bien, entonces, si nosotros de esta ecuación despejamos la resistencia hidráulica, te queda 2 por altura sobre caudal de salida. Bueno, 2 por 3 metros sobre... ¿Cuál es el caudal de salida? ¿Cuánto es? ¿Qué dice acá? 20. Exacto, 20 metros cúbicos por hora. Listo. O sea que ya podemos calcular la resistencia hidráulica. ¿La tienen calculada en el Excel? Sí. Bárbaro. Entonces, primero, la altura en el instante inicial. Si estamos hablando del instante inicial, ¿cuánto vale T? 0. Sí.
Bien, o sea que si t es 0, e a la 0 es 1. Cualquier número a la 0 da 1, ¿no? Listo. Entonces, ustedes tienen la función impulso, o sea, una transformada de Laplace a un sistema de primer orden al cual se le aplica una función, se le aplica un impulso, una función impulso. Bien, ustedes ya no tienen a eso, que lo hicimos el jueves pasado. Entonces, vamos a calcular la altura en el instante 0 con todos los datos que tenemos. ¿Cómo tiene el PowerPoint? Esperen que dejo de compartir y vamos al Excel. Y cierro el del ejercicio 2, que ya está. Ahí está. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hecho por parte? E a la menos t sobre tau, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa? E a la 0 sobre el tau que sea, te va a dar e a la 0 es 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, habíamos cargado la función para obtener la altura en el instante 0. ¿Se acuerdan de eso? ¿Habíamos hecho todo esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿En este tienen alguna consulta? Si no, ya pasamos al 4. A ver, o el punto B, esperen que me fijo. Sí, la altura máxima. No, sí, tenía un solo punto, por lo que veo. Está bien. Y el caudal de salida, ya hicimos todo. Pero, ¿tienen alguna consulta en este? ¿Se acuerdan que habíamos sacado el tau también? La resistencia por el área. Profe, yo te quería preguntar, porque la otra vez vos habías hecho 2 gráficos y yo hice uno solo cuando lo Hice la altura y el caudal. y no me acuerdo cuál es el... Tienen el mismo comportamiento, la misma forma, pero ¿se acuerdan que yo les decía que les convenía copiar y pegar el gráfico y cambiarle el conjunto de datos? Claro, yo hice la altura y el caudal. O sea, la altura, la función impulso, la que tenemos acá arriba, ¿no? Exactamente la misma. Esta. Y el caudal de salida, ¿cómo se calcula? ¿Cómo calculamos nosotros el caudal de salida para un determinado instante t? Como hicimos recién. Claro, o sea, 2 por la altura ¿sobre qué? El RH. Está en la pantalla. Exacto, así es. Está en la pantalla, pero no sé si lo habían visto, está acá abajo. Así es, a ver si le pongo... vamos a poner. Ahí está. Exactamente. Así que bueno, este es el ejercicio 3, ya estaba terminado, pasamos al 4, ¿les parece bien? Sí. Bien, lo que pasa es que no había quedado pendiente el del 2 ahí un pedazo, por eso. Bien, ¿se ve la pantalla? Sí. Bárbaro. Les iba a preguntar, ¿consultas con el Excel le fueron agarrando la mano? Sí, bastante a comparación del primer día. Mejor. La luz hoy. Sí, sí, bastante bien. Les iba a decir, el 22 nos vemos en forma presencial de septiembre, así que ahí vamos a avanzar mucho más, se avanza obviamente en forma presencial mucho más rápido, porque paso monitor por monitor y vamos viendo todos los detalles, tanto del CC como del Excel. Después díganle a los compañeros también de que se conecten, que es fundamental para las dudas. Es una materia que tiene sus cálculos, se puede, por supuesto, pero como todas las materias de cálculo es necesario tener una continuidad. Y después vayan estudiándola, porque se van sumando conceptos a medida que vamos avanzando. Si la van estudiando, si la llevan al día, les aseguro que la pueden sacar en diciembre. Sí, tranquilamente. Todas las consultas, o sea, cada clase puede ser una clase de consulta, como hicimos antes con el ejercicio 2, que de hecho, más que consulta era hacerlo, pues no lo habíamos hecho.
Pero por eso, o sea, todas las consultas y dudas que tengan, vayan diciéndolas jueves a jueves, entonces así vamos a avanzar mucho más rápido, ustedes van a tener un fundamento más sólido a la hora de hacer cada cálculo. Y además también agarrarle la mano el Excel y el CC, además. Así que bueno, vamos a ver este. ¿Alguien quiere leer? ¿Algún voluntario? Bueno, yo leo. ¿Voluntaria? Bueno, En un sistema formado por un recipiente con agua hirviendo a 100 grados Celsius, se sumergió un termómetro con bulbo de mercurio, cuya temperatura inicial es de 20 grados Celsius y se registraron las siguientes temperaturas indicadas por el mismo en función del tiempo. Datos de temperatura indicada tomados. sí, que esos ahora los vamos a escribir en el Excel. Y las consignas. A, obtener un modelo dinámico del sistema, y B, extraer conclusiones. Bueno, para arrancar, abran un documento en blanco de Excel y vamos a ir anotando los datos que nos dieron. Nos dio el ejercicio, ¿no? ¿Saben qué? Se fue mucho. Ahí está. Por un lado, vamos a anotar los datos que tenemos ahí. La tabla, ¿no? Si quieren pongan el ejercicio 3 y más a la derecha escriban esa tabla. Avísenme cuando terminen. Celda a la izquierda, el nombre, o sea, por ejemplo, en una celda, temperatura H2O, en otra celda 100, en otra celda grados centígrados, para después tomar la celda con el número puro a la hora de hacer el cálculo. O sea, ¿cuánto va a ser el salto de escalón? Si el termómetro va de 20 a 100 grados. 80. Exacto, el salto de escalón va a ser de 80. Así es. Y la ganancia estática del sistema es 1, la KP. Que ya lo van a ver en la teoría esa. Avísenme cuando hayan anotado todos esos 4 renglones de datos, más la tabla y vamos al Excel.